Mi nombre es Dayana Tuz y presentaré los aspectos que caracterizan el saber filosófico alrededor del hombre. Bueno, pues se lleva a cabo una reflexión filosófica, la cual consiste en 5 puntos. Como primer punto, el objeto de estudio no es de acceso directo. Se dice esto puesto que no se estudia un objeto como tal, es decir, un objeto situado en lo empírico, debido a que es una reflexión, consiste más pues en reflexionar sobre el alcance de nuestras facultades, en plantear y resolver preguntas vitales. Como segundo punto se encuentra el saber hermenéutico. Básicamente este saber se encarga de la interpretación de aquellas ideas, cuestiones que se nos presenten y nos parezcan confusas. Cabe mencionar que la hermenéutica no es solo interpretación, sino también comprensión, que hasta cierto punto se pueden ver como igual, sin embargo mantienen una diferencia, pues la interpretación es darle un significado a algo y la comprensión es poder explicar ese significado, encontrar el sentido profundo de aquella cosa. Como tercer punto se encuentra el saber histórico. Este aspecto se trata de conocer una historia global y otra individual. La primera es la historia que estudiamos desde la primaria en los libros de texto, mientras que la segunda es nuestra propia historia de vida. Esto es algo útil, puesto que con ello el ser humano se va formando. El cuarto punto es el saber pragmático. Este saber consiste en añadirnos un sentido de amabilidad, empatía o justicia, si así se podría decir. En pocas palabras, se trata de humanizarnos. Como quinto y último punto está el saber crítico, que como la palabra misma lo dice, es criticar. Estas críticas no son las que comúnmente se escuchan, las negativas, sino todo lo contrario, son críticas constructivas. Este saber también está ligado a la pragmática, ya que estas críticas ayudan al hombre a seguir el camino correcto. ¿En qué se diferencia la antropología filosófica de las otras disciplinas? Responder la pregunta de ¿qué es el hombre? ¿Qué tan fácil puede ser? Por mucho tiempo se ha pretendido estudiar al ser humano, entender sus actitudes, analizar sus acciones, su pensamiento, su cuerpo. Sin embargo, surge la duda de si realmente eso es el hombre. Claro, las ciencias nos han ayudado mucho a entender varios aspectos sobre nosotros, entender cómo funciona el cuerpo, pero ¿es eso lo que somos? ¿Solo un cuerpo? ¿Realmente existe una definición única de lo que es ser un humano? Menciona Ortega y Gasset, cito: resulta que sobre los grandes cambios humanos, la ciencia propiamente tal no tiene nada preciso que decir. La cosa es tan enorme que, sin más, no descubre su porqué. Pues ello nos hace reparar en que la ciencia, la razón a que puso su fe social el hombre moderno, es, hablando rigurosamente, solo las ciencias físico-matemáticas, y apoyada inmediatamente en ella, más débil, pero beneficiando de su prestigio, la ciencia biológica. En suma, reuniendo ambas, lo que se llama a las ciencias o razón naturalista. Lo peligroso de las ciencias es que esta puede dejarse de lado problemas que realmente estén perjudicando al hombre o que verdaderamente sea algo que lo acongoje. Y esto porque solo ve al hombre como un objeto cuantitativo, no se pregunta más, no le interesa más que lo mero biológico o natural del hombre. Creo que el hombre no es algo tan sencillo como un simple objeto de estudio, como si quisiéramos estudiar los árboles o a los insectos. El ser humano tiene complejidades y tiene preguntas existenciales que no se resuelven tan fácilmente, y la ciencia, o al menos las otras disciplinas, pretenden que se les quite esa importancia y que solo tengamos una definición única y universal de qué es el hombre, qué es el ser humano.
Con esto puedo concluir que la diferencia entre antropología filosófica y las otras disciplinas es que la antropología filosófica nos invita a hacer una reflexión sobre qué es el ser humano y cuestionarnos sobre el porqué de nosotros, a comparación de las otras que simplemente nos quieren vender o dar una definición única de ser humano. La importancia de las ciencias. El hombre no puede vivir sin tratar de comprender el mundo, y lo intenta por medio de ciertas herramientas. Una de ellas es la ciencia. Se le llama importancia de las ciencias, pero estas no saciaban la sed del hombre para encontrar o intentar comprenderse a sí mismo. ¿A qué se refiere esto? La ciencia podía explicar qué es el hombre biológicamente, pero no el significado del ser humano mismo. El sujeto es más que un organismo y un cuerpo físico. Esto va más relacionado a que el humano cuenta con sentimientos y un alma. De aquí se entrelazan con las ciencias del espíritu, que también han hecho del hombre un objeto. Otra importancia de la ciencia es que los datos que brindan hacen que el humano tenga un avance día con día, o sea, un proceso. Y la ciencia trabaja con la razón empírica, pero la filosofía no trabaja con sucesos, sino pregunta la razón de ellos. Básicamente, la ciencia y filosofía se complementan. En la filosofía, el devenir es la posibilidad de cambio en una cosa que tiene que ser existente. Heráclito de Éfeso dijo que nada en este mundo es constante excepto el cambio y el devenir, dando a entender que todo es impermanente. Él hizo la observación con la famosa frase: ningún hombre jamás pisa 2 veces el mismo río. De la misma manera, tenemos que establecer que el devenir es una palabra que se usa con frecuencia dentro del ámbito de la historia. En concreto, se suele hacer referencia a lo que se conoce como devenir histórico, que se emplea para dejar constancia de los cambios que se van produciendo con el paso del tiempo en la sociedad, la evaluación del ser humano y del mundo en donde vive, el nacimiento de lo nuevo y la desaparición de lo viejo, por efecto de la lucha de los contrarios. En el curso del devenir, lo nuevo, progresivo, triunfa sobre lo viejo, lo caduco, y se afirma siempre en la vida. Se nos explica durante la lectura que la razón físico-matemática no podía identificar los problemas del hombre, dado que el hombre no es el cuerpo, porque es una cosa, ni su mente, alma, psique o conciencia, debido a que ésta también es una cosa, y el hombre no es ninguna cosa, sino un drama. El hombre es una serie de sucesos que lo van formando poco a poco con los acontecimientos que vive. El hombre logra dar interpretación a lo que está, pero el hombre no es hombre solo por existir. El hombre solo puede llegar a ser hombre viviendo, y no solo esto. También debe de considerar qué es lo que va a hacer. De entre lo que se nos explica, que las posibilidades de ser vienen con un par de puntos, los cuales son: 1. El hombre no tiene posibilidades regaladas o ya establecidas. Este debe inventárselas o recibirlas de otro hombre. 2. Al poder elegir es libre, pero es una libertad limitada, pues una libertad sin límites es simplemente un ser del caos que no pertenece a nada ni es nada propio. El hombre es un ser plástico que puede ser y hacer lo que quiera, al contrario de su cuerpo y mente, que realmente no ha experimentado un cambio considerable, siendo considerado por José Ortega y Gasset como un dios de ocasión, que, como tal, es un creador, pero sus creaciones no son absolutas, sino limitadas.